El término de iceberg consiste en una forma de organizar información de un tema en específico, como lo son datos curiosos y hechos históricos de tal manera que estos estén clasificados por niveles, teniendo en cuenta que la información ubicada en la parte de arriba, es la más conocida y como vayamos bajando del iceberg, se presentará información de la que casi nadie habla, es decir la menos conocida. Una vez entendido esto pasemos con la intro y comencemos. Las consolas de videojuegos han sido por mucho tiempo el aparato electrónico por excelencia para los niños, ya sea Xbox, PlayStation o Nintendo entre las más destacables, pero en caso de que no hubiese la economía suficiente para darse el lujo de tener una de estas consolas, también podrías recurrir a más opciones, y aquí es donde entra la piratería en consolas de videojuegos. ¿Cuántas veces no habrás encontrado copias de muchas de estas, ya sea en el tianguis ahí de tu colonia o en el centro de la Ciudad de México, muy probablemente en la plaza de la tecnología? Es por eso que yo aquí tu servidor, te presento, el asombroso e interesante iceberg de las consolas piratas. Y bueno, una vez entendido esto, cabe mencionar que el iceberg que están a punto de ver no es mío, este lo saqué del grupo de Facebook llamado Yellow Posting 2, y créditos a su respectivo creador Edgar Moscosa Escobedo. La Brick Game, llamada Tetris de mano o Atari portátil en algunos países de Latinoamérica, es una consola de videojuegos portátil de origen chino, que se hizo muy popular en la década de 1990 como una opción bastante económica a la popular consola Game Boy Tetris, ya que en su función, jugabilidad y apariencia no se diferenciaba mucho de su versión original, en pocas palabras dijera el Mau, era la consola para los pobres. Su diseño es sencillo y práctico, con cuerpo de plástico, pantalla LCD a blanco y negro sin retroiluminación como una calculadora y necesita de 2 pilas AA para funcionar. Sus primeros diseños eran coloridos y atractivos, y aunque actualmente se pueden encontrar en diferentes puntos de venta online y físicos, existen cientos de modelos diferentes imitando físicamente a otras consolas portátiles. Hoy en día su función es la misma y su catálogo de juegos no ha cambiado. Salió al mercado con un precio aproximado de $1 a $5 dependiendo el país de comercialización, con la promesa de traer entre 100 y 9.999 juegos, pero lo cierto es que apenas traía 5 u 8 juegos diferentes, emulaciones de algunos juegos de Atari y Nintendo, los demás eran variaciones de estos, detalle que no le ha impedido ser un éxito de ventas a nivel mundial y ahora es considerada como un objeto de colección y especial estima para muchos. Polystation es el nombre dado a muchos clones en hardware de la Nintendo Entertainment System, cuyo aspecto exterior se asemeja al de las consolas PlayStation, particularmente al de la primera consola de la marca, ya que hace uso de cartuchos, donde la ranura de estos sistemas se encuentra debajo de la tapa. Esto principalmente se diferencia en que en una PlayStation original cubre la unidad del disco. Y como ya te lo podrás imaginar mi amigo, la gran mayoría de estos clones son originarios de China. Las realizadas bajo el modelo de carcasa PlayStation no es la única en imitar dicha consola, igual hay muchas otras, entre ellas la PS2, PS3, Xbox, PC Master, y unas cuantas más. PopStation es un juego de mano electrónico chino, diseñado para parecerse a la PlayStation portable. La tecnología es similar a la serie Game & Watch Super Color, de Nintendo, donde el panel LCD está cubierto por tiras de plástico de colores, pero con iluminación agregada, debido a las animaciones a menudo deficientes, incluso para el estándar de los juegos LCD portátiles, y con el mal diseño general que tiene es difícil entender lo que está sucediendo en varios juegos. Los modelos originales de PopStation, denominados PopStation Battery Pack en la caja, cuentan con un juego integrado, elegido entre una selección de 4, también se incluyen un juego de auriculares y una muñequera. Los modelos posteriores de la máquina, posiblemente de un fabricante diferente, incluyen en su lugar un juego de ladrillos genérico 9999 en 1, esta versión todavía se produce hasta el día de hoy en varios formatos, incluida una versión muy pequeña que recuerda a las ediciones clásicas de NES y Super NES Classic Editions.
La OBOX es una consola china que integra un procesador Nvidia Tegra K1 en su versión de 32 bits, incluyendo 4 núcleos corriendo a 2.2 GHz, y para poder soportar todos los juegos, contaba con 4 GB de RAM. Por el lado de los gráficos, el chip Nvidia Kepler hacía el trabajo con sus 192 núcleos, teniendo así la capacidad de brindarnos una visualización 3D, aparte destacar que esta consola contaba con sistema Android y esta misma era una consola de tipo unicelular, es decir que esta daba la posibilidad a sus usuarios de poder cambiar sus componentes, como si se tratara de un ordenador. Esta fue presentada por Snail Games cuando se celebraba el E3 en 2015, en Los Ángeles, Estados Unidos. Esta consola, como lo pueden ver en pantalla, es una copia a la tan conocida PSP de PlayStation. Entre sus características más destacables, cuenta con una pantalla TFT LCD de 2,7 pulgadas, que da una resolución de 320 x 240 píxeles, es decir casi como la pantalla que tenía en su momento tu BlackBerry de teclado. Funciona con una batería recargable incluida de 600 o 700 mAh, que le dan hasta 7 horas de autonomía. Viene con 1 GB de memoria interna, y lo publicitan como 999.888 en uno, aunque para ser cierto solo cuenta con alrededor de 130 juegos diferentes, el resto solamente serían variantes de esos mismos y ya, sin más, solamente otra consola del montón. Esta, como es de esperarse, es china, y la sueles encontrar muy fácil por AliExpress. La consola china Revo K101 es considerada por muchos la mejor copia o consola clon de la Game Boy Advance, ya que esta resulta casi en su totalidad ser capaz de emular al 100% todos los juegos, aunque con algunos defectos. Unos de ellos son que en la mayoría de juegos, la consola no suele reproducir de forma correcta el audio de estos. Otro defecto con el que cuenta la consola es que unos cuantos títulos no los llega a correr de una manera tan fluida. Pero aquí no acaba todo, ya que esta tiene una versión más capacitada a cubrir los defectos que tenía su hermano menor, si así se le puede decir. Más concretamente estamos hablando de la Revo K101 Plus. Esta sería una versión más renovada de la anterior consola, esta corrigiendo notoriamente los defectos de la antecesora y logrando también correr juegos no solamente de Game Boy Advance, sino también logrando emular juegos de Game Boy Color, Sega Game Gear, Nintendo NES, y PC Engine, esta última no de una forma muy fluida, pero la posibilidad ahí está, además de que a diferencia de la K101 normal, esta versión Plus es capaz de correr los cartuchos originales de Game Boy Advance, ya que en la primera versión, tenías que descargar y guardar los juegos en una tarjeta SD, y esa misma introducirla a un cartucho especial específicamente para esa consola. Ambas son muy recomendadas por muchos usuarios, y seguro no te arrepentirás en caso de haber adquirido cualquiera de ellas. Bien, como su propio nombre lo indica, esto se refiere literalmente a cartuchos pirata. Muchos de nosotros seguramente hemos llegado a escuchar de estos, incluso comprarlos, y como ya sabrán, estos son muy fáciles de conseguir ahí en el tianguis de la colonia. Absolutamente todas las consolas que ocupen este formato de videojuegos en cartucho cuentan con piratería, a excepción de la Nintendo Switch, aunque sinceramente desconozco si hay cartuchos pirata de esta última. Bueno, gente, navegando por internet me topé con que al parecer sí hay cartuchos pirata de la Nintendo Switch, pero también es cierto que no la gran mayoría de títulos de esta consola han caído a la piratería. Nintendo, tú tienes la culpa, por dar los juegos tan caros XD. El tiempo de las PlayStation ha pasado, pero no por eso ha muerto la piratería con las consolas de Sony. Es así como en Colombia es posible encontrar la Nanica Station GS4 o Game Station 4, copia de la PS4, con el mismo diseño, un logo casi idéntico y hasta con controles similares a los de la consola de Sony. Los creadores de esta nueva consola son Giant Art Technology, una empresa que se ubica en los alrededores de Medellín, Colombia, y que en su logo cambian la P de PlayStation por una M, al parecer sacada de la palabra Nanica. Esta se presenta como una entre comillas PlayStation de 8 bits con más de 110 juegos. En cuanto a los grandes títulos, al parecer no importa que haya pasado más de una década desde la primera PlayStation, los juegos siguen siendo prácticamente lo mismo. Arkanoid, Super Contra, Pac-Man, Bomberman son algunos de los juegos que se encuentran en esta GS4. Está siendo producida en China a pesar de ser creada en Colombia.
Mini Arcade es una maquinita de tamaño considerablemente reducido, con respecto a las maquinitas que todos conocemos, que eran más grandes y con las que solíamos ir con los panas al salir del colegio. Estas suelen ser en su mayoría de alrededor de 200 a 600 juegos, aunque esto puede cambiar dependiendo de la marca, ya que hay muchas variantes tanto en cantidad de juegos como del diseño en sí de la arcade. Simplemente es como tal revivir tu infancia pero en miniatura, ya que sí o sí dependiendo de la variante que consigas, tendrás la gran mayoría de juegazos con los que te pasabas horas y horas de niño. Regresando al apartado del tamaño, paso a mencionarles que puedes encontrar esta consola incluso en tamaños tan pequeños que caben en la palma de tu mano, teniendo como tamaño máximo para considerarse mini arcade, uno más o menos parecido a el de la imagen en pantalla. La GPD-XD Plus es una consola y la segunda de este iceberg en incorporar un sistema operativo Android, más concretamente la versión 7.0, esta siendo de tipo portátil y plegable. Esta versión Plus teniendo una mejora de hardware con respecto a su antecesora. Les estaré dejando las especificaciones técnicas en pantalla, y dando una conclusión a este aparato, la mayoría de juegos serán corridos de forma fluida y pocos fallos en su funcionamiento. Esta entre comillas consola se desempeñará principalmente de emuladores. La GPD-XD Plus incluye emuladores de varias plataformas, entre las más destacables Nintendo 64 y PlayStation. Además de la emulación de arcades, cabe mencionar que esta consola cuenta con un sistema de mapeo para ser utilizado en juegos que no den soporte para controles físicos, y a esto me refería a la expresión de entre comillas consola, ya que este aparato funcionará en gran parte también como un teléfono o una tablet debido al sistema Android. Actualmente desconozco si esta consola en pleno año 2021, cerca del 22, se desempeñará bien debido a que su versión de Android ya es considerada algo antigua. Las consolas de PlayStation se venden bajo varios nombres, incluyendo PS Kit, Game Player, PS Man, y Play and Power. También en el nombre PlayStation hay varias variantes como PlayStation 2, PlayStation 3 y Super PlayStation. Una vez más, estas consolas se asemejan a la PlayStation doméstica de Sony con la variante PS1 e incluso la posterior PlayStation 2, otra consola producida recientemente con el nombre de PlayStation que se asemeja a la PlayStation 3, se vendió como Funstation 3. Algunas variantes de la consola incluyen juegos incorporados sin licencia, y en algunos casos estos juegos están dañados por la piratería. Por ejemplo, en una versión de Super Mario Bros., el protagonista Mario fue reemplazado por el Pokémon Pikachu. Otras versiones de la consola que incluyen la PlayStation 2 y 3, están equipadas con un controlador conectable con una pequeña pantalla LCD para jugar sin la ayuda de un televisor. Y ya para terminar con este tema, les dejo una gran lista de otras variantes de PlayStation, que según Wikipedia también pertenecen de una forma indirecta a la marca, la mayoría de ellas con nombres distintos, y algunas que aparecen en la lista son de las que ya hablamos anteriormente en el iceberg. X-Game One. Es una consola de videojuegos retro de 8 bits, la consola contiene 200 juegos incorporados según el empaque no repetidos, aunque yo no me fiaría mucho de eso XD, eso dicen siempre y al final casi el 70% están repetidos. Entre los juegos más destacables contamos con Super Mario, Donkey Kong, Pac-Man, Circus Charlie, Ice Climber, Bomberman, Contra y F1 Rush. Esta consola imitación de la Xbox One, tiene un precio bastante económico, como es de esperarse es china, y esta perteneciente a la familia de consolas Namika Station, como lo fue la anterior mencionada en el nivel 1 del iceberg. Estoy hablando de la GS4 o Game Station 4, y por si tenías la duda de cuál es mejor entre estas dos últimas mencionadas, la respuesta es la GS4. De esta NASA no estamos hablando
NASA es una de las consolas piratas más populares en principios de los 90, el diseño exterior era clavadito al modelo europeo y americano de la NES, y también era compatible con sus cartuchos, incluía todo lo que ven en pantalla y su popularidad en Sudamérica y Europa del Este hace que aún sea fácil de encontrar. La consola NASA llegó acompañada de cartuchos piratas con 20 juegos en uno, que ripeaban títulos originales de Nintendo, esta siendo creada en España. Dreamcast es una consola clónica de Dreamcast que fue creada por una compañía china desconocida, es compatible con todos los juegos y accesorios de Dreamcast al igual que el reproductor VCD y MP3, pero no es lo más interesante que propone esta consola. La consola tiene una pantalla incorporada a la parte de arriba que se pliega sobre ella, existiendo la posibilidad de ser usada como una videoconsola portátil. Tras muchos pleitos, Sega, la creadora de Dreamcast, ganó el juicio y tiene total derecho sobre la producción de la consola, que al igual que la Dreamcast dejó de producirse. Al ser una versión mejorada de la Dreamcast, no tiene problemas con las regiones y por lo tanto no importa que sea China. Para utilizar juegos originales de la Dreamcast, la única manera de conseguir una hoy en día es comprarla de segunda mano en tiendas en línea o portales de compra y venta, pero es difícil de encontrarla en un estado nuevo. Aunque las voces de que se lance un sistema de videojuegos unificado se oyen menos en los últimos años, sí se ha soñado en que las marcas se alíen para lanzar un solo sistema en el mercado para que luchen de forma sana simplemente con el software. Es por ello que el modder y youtuber Eliezarik ha sorprendido con su nueva creación unificando a PS4 y Xbox One bajo un solo sistema. Esta consola híbrida de videojuegos es un invento más de los que ha presentado Eddie y que se une a las sorprendentes versiones de PlayStation y Xbox portátil. La consola híbrida de PS4 y Xbox One, llamada X-Station, acepta, como es lógico, tanto juegos de PS4 como Xbox One, aunque no pueden ejecutarse de manera simultánea. Eso sí, cada consola cuenta con su propio lector, la bandeja izquierda con LED azul para PS4 y la bandeja derecha con LED verde para Xbox One. Como habrás imaginado, se trata de una modificación personal y no puede comercializarse. La Retro FC es la consola por excelencia, imagino para muchos de ustedes, ya que esta es muy fácil de conseguir, ya sea en tiendas en línea, en el todopoderoso Tianguis o en muchos locales relacionados en videojuegos. Esta consola china cuenta con 168 juegos, todos estos de la Nintendo NES, y esta suele ser muy económica y por varios una de las mejores consolas baratas, aunque es cierto que el catálogo de juegos es muy corto, también es cierto que la mayoría son unos grandes títulos. Siendo sincero, no encontré ningún dato acerca de la Nintendo Wii, aunque encontré algo parecido y esta se llama Nintendo Wii. Lo único que cambia es la terminación final, aunque esto pudo ser un problema del que creó el iceberg juas una simple letra cambia las cosas XD, pero bueno, de esta estoy sin información, solo dejo imagen de referencia entre las diferencias de la copia china y la Nintendo Wii original. X-Game 360 es una tremenda consola, sin dudarlo la peor que hemos visto en el iceberg. Para resumir este aparato realmente malo, este cuenta con los accesorios que ves en pantalla, ese gran diseño, y con un total de... bueno, la cantidad de juegos que ves en pantalla, aunque realmente de todo eso la realidad es que solo contamos con 7 juegos, los demás son repetidos, por lo que en conclusión el que se haya comprado esta consola ha de haber quedado así mérito. Clara copia de la Xbox 360, muy parecida a la consola anterior y sin más, otra consola del montón. Después de la popularidad y longevidad de Nintendo Entertainment System, NES, conocido en Japón como Family Computer o Famicom, el sistema ha visto muchas consolas de videojuegos clones. Estos clones se denominan coloquialmente Famiclones, un acrónimo de Famicom y clon, y son dispositivos de hardware electrónicos diseñados para reproducir el funcionamiento de, y jugar juegos diseñados para el NES y el Famicom. Cientos de clones no autorizados y copias sin licencia se han puesto a disposición desde el apogeo de la popularidad de NES
clones a finales de los 80, la tecnología empleada en tales clones ha evolucionado a lo largo de los años, mientras que los clones más antiguos tienen una placa de circuito impreso o circuitos integrados de terceros. Clones más recientes, posteriores a 1996, utilizan diseños de chip único, con un chip personalizado que simula la funcionalidad del hardware original, y a menudo incluye uno o más juegos. Muchos de los dispositivos se originan en países asiáticos, especialmente en China, Taiwán, India, el sudeste asiático, predominantemente en Tailandia y Filipinas, y en menor medida, Corea del Sur. Y bueno gente, de momento dejamos hasta aquí el iceberg. Juas 20 minutos en explicar dos niveles. Como se nota que es mi primer video que le dedico a un iceberg, espero les haya gustado el video. Recuerden apoyar el video con un suculento like, suscribirse y activar la campanita para que YouTube les notifique cuando suba nuevo video. Y ya saben, tomen mucha agua. Espero no tardarme mucho en subir la segunda parte de este iceberg. Y bueno, en fin, se despide su pana el Maízen.